Nuestro trabajo trata sobre el periódico y periodístico. Si no sabéis qué es un periódico, nuestra amiga Anabel tiene la respuesta. En primer lugar haremos una breve introducción. Luego hablaremos sobre todo lo que deseas saber sobre los periódicos. Después haremos un comentario del texto periodístico. Y finalizaremos con la biografía. En la introducción hablaremos sobre la prensa escrita en general. La prensa trata de comunicarnos una noticia. La prensa ya existía en la antigua Roma, donde se publicaban las noticias en los muros. Luego se inventó la imprenta en China por Vicent. Y permitió la fotocopia de muchos libros y noticias. El primer periódico surgió en Inglaterra en el siglo XVIII. Y se fue desarrollando a lo largo de los años. La prensa escrita es un medio de comunicación que trata de informarnos. Se encuentra en lenguaje escrito o en escritura. Teóricamente no se puede opinar en la prensa, pero la mayoría de los autores dan su opinión o critican alguna noticia. Algunos de los géneros pueden ser como el reportaje o el testimonio. La prensa ha ido evolucionando desde Babilonia hasta la invención de la imprenta. Un periódico antes se le llamaba a todas las publicaciones diarias, semanales y mensuales, pero hoy en día solo se le llama así a las diarias. Cuando un periódico se especializa en un tema se llama periódico especializado. La estructura del periódico se divide en dos partes. Los datos técnicos, donde se incluye la cabecera, el número de páginas y el nombre del autor. Y luego están las secciones, que son los distintos apartados de los que se habla en un periódico, como la de noticias, la de deportes, etc. Y es la más importante porque no compras el periódico para leer los datos técnicos, lo compras para leer las secciones. Hay dos géneros periodísticos, los textos periodísticos informativos, que son aquellos los que tratan de informar de una manera directa y sin utilizar la opinión propia, porque si da una opinión propia ya no es un texto informativo. Se utiliza esta clase de texto en las noticias. Los textos periodísticos de opinión reflejan la opinión del autor y se utiliza un lenguaje más subjetivo. Ahora vamos a leer una noticia que hemos sacado de un periódico llamado El Mundo, y luego lo comentaremos. Nuria y Marta nacieron unidas por el abdomen y compartían el hígado. 6 meses después fueron separadas en una operación que duró 7 horas. Y a día de hoy, pasadas las 3 semanas, solo visitan el hospital para las revisiones y no tendrán complicaciones en el futuro, asegura el doctor José Luis Pillón, especialista en cirugía pediátrica. Con solo 7 meses, son las protagonistas del primer caso de separación de unas siamesas con éxito en Cataluña y el cuarto en toda España. Hubo 2 en Madrid y 1 en Sevilla de este tipo de unión por el Atlántico. Una treintena de profesionales del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona participó en la intervención realizada el 27 de febrero, cuando las pequeñas tenían 6 meses y habían crecido lo suficiente. Entre las dos pesaban 15 kilos, para minimizar los riesgos de la intervención, que incluía una hepatectomía, partición de vida. La operación, precedida de numerosas pruebas, se planificó al detalle. Los médicos descubrieron que compartían un mismo hígado, pero cada una de las niñas tenía su propia vesícula biliar. Y aunque tenían intestinos independientes, los movimientos bruscos como el llanto o el esfuerzo lo trasladaban del cuerpo de una hermana a otra. Su principal preocupación, además de la separación hepática, era conseguir cerrar la piel con precisión para evitar posibles infecciones. Finalmente, realizaron un corte en forma de libro a cada lado del abdomen para que las dos tuvieran superficie suficiente para cerrar su herida. El postoperatorio fue mucho más rápido y sencillo de lo que sugiere una operación de este tipo. Las 2 niñas tuvieron solo un día en la UCI pediátrica. Fueron trasladadas a Blanca y una semana después volvieron a casa. Eso sí, el cambio les dejó algo desconcentradas al principio. Llevaban 6 meses mirándose, jugando, molestándose. Así que, una vez separadas, si una de ellas daba la espalda a su hermana, esta se ponía a llorar hasta que le poníamos de cara, recuerda Pellón. Ahora, 3 semanas después, Marta sí la busca, pero Nuria es más independiente. Cuenta orgulloso su madre, Maricel Felipe. A continuación analizaremos esta noticia. Trata sobre dos siamesas que han sido separadas. Como ya hemos dicho, el texto trata sobre 2 siamesas, Nuria y Marta, que habían nacido unidas por el hilo del abdomen, vivieron así medio año y luego fueron separadas por una operación de 7 horas. Ahora pasaremos a ver. Se divide en 4 párrafos. En el primero se plantea el tema del texto y explican dónde y quién realizó la operación. En el segundo párrafo nos cuentan quién participó en la operación y los problemas que podían plantearse. En el tercero se describe la operación al detalle.
Y en el último párrafo el doctor nos cuenta cómo se encuentran las chicas en la actualidad. En nuestra opinión, las chicas son muy afortunadas y los doctores han hecho un buen trabajo. Las bibliografías que hemos consultado son diferentes y las podemos encontrar en la ficha que nos dio nuestro profesor. ¿Alguna pregunta? Hemos hecho un cuestionario y quería preguntarle a Rosario qué es la prensa. La prensa es un medio de comunicación que sirve para informarnos.